Hola a todos, somos 12 Coffees. Regresamos ahora a hablar de una serie de televisión que ya teníamos rato de que queríamos que saliera. No la hablamos la primera vez, todavía no empezábamos nuestro canal. Es Squid Game, o el juego del calamar, la temporada 2. Acaba de salir ayer a Netflix, la sacaron toda completa y vamos a ir analizando poco a poco los episodios así como los vayamos viendo. Ya nuestras opiniones y lo que pensamos y no sé, a lo mejor algunos comentarios que haríamos, que pensábamos, nuestras predicciones. Vamos a empezar con el episodio 1. ¿Qué les de manera general, qué les pareció a ustedes? A mí me pareció medio lento un poquito, pero era de entenderse porque pues quieren ponerle un poco más de historia a los personajes. Pues sí, más o menos, o sea, poniendo un poco de historia antes de lo que viene. No, se me hizo muy lento para mí. Yo quería algo más perrón. Sí. Aunque de todas formas estuvo bien. Como dice Sixto, le da un poco de historia al cuate ese, al recruiter y demás, pero como que no, yo quería un poco más. Luego Squid Games, el primer episodio. Ok, yo voy a decir lo mismo que ustedes. También se me hizo demasiado lento. O sea, no se me hizo malo, no es lo mismo malo que lento, pero sí se me hizo muy lento. Y con lo que me acabas de decir, Cactus, porque yo me mantuve al margen de saber cuántos episodios sean. Y es más, yo no sabía que dejaron salir todos los episodios de jalón hasta ahorita. Al saber lo que me dices, que nada más son 7 episodios, como que me decepciona un poco. No decepciona, como que me preocupa un poco más de que todo el primer episodio fue tan lentillo. ¿Sí entiendes? Porque la temporada pasada fueron 9 episodios, y ahorita van a ser 7. A menos de que, tipo sí. Game of Thrones, a menos de que los últimos 2-3 episodios sean de hora y media o algo así. Bueno, entonces nuestra primera impresión estuvo medio lento, aunque necesario tal vez por la historia. Ahora vamos a meternos ya a los detalles del episodio. Cactus, tú mencionaste el recruiter. Creo que ¿Es el recruiter? A Cactus se le hizo aburrido. Sí, ¿qué piensas del recruiter? Pues dime tu opinión de lo que sucedió en el primer episodio. No, pues lo del recruiter se me hizo... Yo pensé que era más calmado el cuate, pero resultó ser un poco maníaco. Como que hasta jugaba con los pobres. Les dijo, hey, si quieren un ticket de lotería o un pan. Y casi todos escogieron la lotería. Y después al final que destruye todo así maníacamente el pan enfrente de todos, como para decirles para que se les quite por escoger mal. Entonces ese tipo de cosillas que enseñaron del recruiter estuvo medio loquillo. Pero yo les pregunto dos cosas, entonces eso que dices. Uno, ¿tú que hubieras escogido el pan si estuvieras en esa posición? ¿El pan o el ticket? Y dos, ¿tú crees que eso era él o era como tipo órdenes del jefe? O sea, como para investigar qué gente podría ser opción para meter a los Squid Games. Para mí... A mí esa parte del recruiter me empezó a gustar y al final ya me decepcionó. No me decepcionó por el personaje, porque el personaje se me estaba haciendo interesante. Me decepcionó que lo hayan terminado tan rápido. Empezaba a ser muy interesante ese personaje. Obviamente, pensando en el pan y el ticket de lotería, yo creo que hubiera escogido yo también la lotería, porque es un pan, a lo mejor pues no te vas a morir tal vez en ese momento si no comes un pan, ¿no? Pero la posibilidad de ganar quién sabe cuánto dinero, ¿no? Aunque la posibilidad es mínima, súper mínima, de todas maneras hay una posibilidad. Entonces yo a lo mejor hubiera hecho lo mismo, pero tiene sentido que, o sea, como que lo estaba poniendo a prueba el recruiter y por eso lo hizo al final de tirar los panes y aplastarlos y volverse maníaco. Así como para decirles, pues no escogieron el pan, entonces lo despreciaron, pues ahora se joden. Sí. Pero sí, o sea... A mí el recruiter se me estaba haciendo muy interesante, la verdad. Yo hubiera escogido en ese momento... está difícil. Porque quiero decir que escogería el pan, pero yo creo que en eso, como dice Sixto, en ese momento la lotería para tener chance. Porque el pan, a lo mejor un Good Samaritan me puede dar un pan de repente ahí y ya con eso tengo, pero la lotería tengo chance de ganarme un par de miles de dólares. Fíjate, eso es cierto, yo no lo pensé así. No lo pensé así. El pan es algo que en el transcurso del día alguien les podría donar, ¿no? Si siguen ahí mendigando, sí es cierto. Eso yo no lo pensé. Porque yo estoy casi como de acuerdo con ustedes. Estando en esa posición realmente, seguramente también yo hubiera agarrado el boleto de lotería. Pero luego también digo, no manches, un poco, o sea, la desesperación es tal que no piensas que es casi imposible que te vayas a ganar la lotería. Es preferible mejor comer ahorita algo. Pero pues estando en esa posición es difícil, ¿no? Pues sí. Luego lo que se me hizo a mí, no sé si lo notaron, pero hubo uno que sí se comió el pan. Entonces pienso que a lo mejor este personaje va a salir después, posiblemente en los juegos, como dices tú, si
si lo estaba haciendo para ver a quién podía invitar a los games, podría ser. Pues fue el único, ¿no? Que agarró Sí. pan. Que agarró pan. Sí, yo pensé que iba a pasar algo más con él, como tú dices. Yo pensé que cuando él agarró el pan, al final como que de regalo le iba a decir, ok, pues quédate también con el billete de lotería o como tú dices, a lo mejor después va a salir. Pero ya no, hasta ahorita no, en este episodio 1 y 2 no lo volví a ver. Entonces veremos qué pasa después. Sí, yo siento que nada más fue un juego que ese cuate inventó, el Recruiter. Un juego solo, porque él ya piensa que todos esos cuates son trash, son vermin, son nada. Sí, está loco. Habla igual que Il Nam, ¿no? Que el viejito de la temporada 1. O sea, todos tienen la misma ideología que él prácticamente. Pero la gente es... que bueno, mucha gente, este tipo de gente es basura, ¿no? Pero este se ve mucho más maníaco que el viejito. No sé, ahora que vi otra vez la temporada 1, ya lo vi de manera diferente el viejito. O sea, ya no fue la misma vez que cuando lo vi al principio. ¿No? No, ya no puedes verlo igual. Ajá, entonces sí me cayó al final súper mal, así como el protagonista Ji-un le dijo, no puedo creer que ni al final, porque se lo repitió el reclutador, ¿no? Al final el INAM no quiso aceptar que sea gente buena, o sea que perdió, pues se refería a que perdió, pero estaban, ¿te acuerdas? En la apuesta de, mira, esa gente, ese mendigo de ahí ahorita, a ver, nadie lo va a ayudar. Sí. El Gims dijo, sí lo van a ayudar, y sí lo ayudó a alguien y se muere Ilnam. Pero ya se había muerto Ilnam. Ajá, dice, no lo quiso, te aseguro que alcanzó a ver antes de morirse que lo ayudó a alguien. No lo quiso aceptar. Entonces hace que te caiga todavía más mal el viejito, ¿no? O sea, como que el pinche viejito se murió, no queriendo aceptar que hay gente buena. No, fíjate. A mí no me cayó mal el viejito. Y yo todavía no entiendo por qué lo aborrece tanto el cuate ese. Le dio billones de dólares. Se debió haber ido a la playa, a otro lado del mundo, bien feliz. Sí, pero en vez se lo tomó bien personal y... No, pero en eso yo estoy de acuerdo con Cactus, Sixto. Pero bueno, pues es gente que no conoce, es gente que están bien culeras. Los que fueron al Squid Game son matones, son gangsters, son drug addicts, son lo que sea. No todos. Lo que para mí lo más importante, aparte de lo que es Cactus, porque no todos son malos, ¿no? Como dice Cactus, pero lo más importante para mí es lo que el viejito dijo y lo que el reclutador le dijo y lo que el líder de Gris les ha dicho. Nadie los obligó. Ustedes en cualquier momento se pueden haber ido, incluso se fueron en un momento y todos quisieron regresar, o casi todos quisieron regresar. O sea, eso también es verdad. O sea, digo, ¿por qué me echas a mí la culpa? ¿Por qué te enojas? Entonces todo el mundo estuvo ahí porque quiso. De cierta manera, pues si hubiera sido él, volvemos a la decisión principal de esta temporada, yo creo. Si yo hubiera sido él, yo sí me hubiera ido con mi hija, ya recuperar a mi hija, a mi familia y a vivir de los millones. Yo ya no me hubiera quedado. Lo que pasa es que lo dice moralmente, tal vez, porque los ven así como él decía mucho, como apostando por caballitos a ver quién va a ganar, o así como por diversión de los VIPs, ¿no? Ver gente matar y apostar por, o sea, como que es inmoral. Y aparte la idea de buscar personas que están necesitadas o desesperadas en alguna aprovecharse manera. Entonces por la desesperación los hace, pues no sé, meterse en este caso al juego, aunque saben que pueden morir, pero pues están desesperados, necesitan el dinero, ¿no? Sí, Cactus, yo creo que lo que dice Sixto es eso. Es por ese lado por lo que lo ve. Pero es lo mismo, se metieron a eso en problemas por malas decisiones. La mayoría, porque hay gamblers. Una hija enferma o... Sí, la coreana, ella estaba huyendo de Corea del Norte, o sea... Aunque robaba las carteras y lo demás, pero pues es que no le quedaba otra. No estaba dinero, ¿no? Que robaba el dinero, creo era pickpocket. Sí. Bueno, sí, como sea. O sea, ninguno era... Ninguno eran santos, sí. Ajá, ninguno era bueno. Eran así terribles tampoco, pues no. Por ejemplo, el chavo, pues nada más apostaba un chingo de billetes y se metió en deudas, ¿no? Que por cierto, el cambio era al revés también. Él al principio era un mamonzazo. Pero millones de won, no manches. Un chingo de won. Bueno, para cerrar entonces prácticamente nuestra opinión de la temporada 1 de Ging-won, ¿ustedes se hubieran ido entonces ya a vivir su vida o se hubieran regresado como él ahorita? No, yo ya me hubiera ido a la... Sí. No, yo ya me hubiera ido desde el inicio. Yo ya estuviera en otro país, bien a gusto. Cambiaba mi identidad si es necesario, porque ya ves que... pues por cierto, se vio también en el episodio 1... Por eso sabían dónde estaba, ¿no? Y todo, porque les habían puesto el chip. Y yo no me había acordado hasta que vi la temporada 1 otra vez. Pues ahí les pasaban un como de escáner, ¿no? Para saber quiénes eran antes y quién se había muerto y todo.
que sí les pusieron un chip a todos. Al entrar a todos les pusieron ese chip. Sí. Yo creo que se lo habían puesto a él al final, ya que había ganado, para saber que dónde andaba y... No, a todos, y hasta los Shy Guys, hasta los de rojo, porque también ellos los escaneaban y es cuando detectaron que había un intruso, el policía. Bueno, entonces para finalizar el episodio 1, pues ya dijimos que así muchísimo que decir no hay, ya lo comentó Cactus. Fue mucha historia, fue ver lo que el Gi-un, o sea, el protagonista, cómo está ya ahorita, bien cambio, ya su personalidad es totalmente diferente, ¿no? Ya para nada es el friendly, smiley todo el tiempo, ya está bien serio, bien traumado, planeando cómo encontrar a estos. Bueno, su objetivo es encontrar al de Gris, ¿no? Al líder o al principal, al reclutador. Y de eso se trata toda la primera temporada, el primer episodio. Y otra cosa, el que les está ayudando es el que a él estaba cobrando deudas, ¿no? En la primera temporada. El mafioso que ahora él es el que contrató. Lo que me quedó de duda fue de ese cuate, del que estaba cobrando deudas, es que en la primera temporada, que no fue el que le dio el papel al cuate ese para firmar en sangre, que estaba dando las rights de su cuerpo y quién sabe qué. Entonces, pero en esa temporada está actuando como que no sabe ni qué pex. O sea, ¿quién le debió haber dado ese papel para firmar? ¿O quién le dijo, dale a ese cuate para que lo firme? Ahorita está actuando como que no sabe ni qué pex. Oh, no, pero ese no tenía nada que ver con los Squid Games. Él nada más es ¿cómo le llaman en inglés? Un shark o algo así, los que prestan dinero. Entonces él estaba endeudado, o mafioso, o lo que sea. Entonces el protagonista estaba endeudado con él, pero nada que ver con los Squid Games. Esa era parte de su problema de su vida. O sea, él estaba súper endeudadísimo con él. Y él como mafioso le dijo, te voy a quitar un ojo, voy a vender tus órganos, algo así le dijo. Tu kidney podría pagar tu deuda. No me acuerdo qué órgano le dijo. Entonces lo amenazó, o sea, le dijo, si no me pagas, ya que me firmaste, te voy a quitar órganos y los voy a vender o algo así. O sea, no tiene nada que ver con los Squid Games. Entonces fue de él, esto no era nada de Squid Games. No. Ok. De hecho, por eso también él como que estaba incrédulo de los Squid Games, de lo que platicaba el Jin-Hon. Decía, muchos de los que estaban con él, ¿no? Ayudándolo a encontrar al reclutador, le preguntaban, ¿realmente le crees de los juegos y que sí existe esta persona? Como que no le creen 100% todavía, pero él por el dinero dice, ¿no? No, porque me está pagando un montón de dinero. Pues, me pagó la deuda que nadie me ha hecho. Nunca nadie me paga la deuda como él me la pagó y me están más por eso. Y hablando entonces ya de él, ¿cómo viste? Qué chido, ya es la única duda que tenía de ese cuate. El final de él y su compañero ahí, se me hizo tipo... por cierto, hasta ahorita los 2 episodios que he visto me recuerdan mucho a las películas de Saw. Hello, are you watching me on YouTube? Good. I'd like to play a game with you. I wanna play a game. Y cosas así, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo viste el juego de piedra, papel y tijera? Pues el malo resultó siendo así como que bueno. O sea, el malo, el mafioso, pues... El de estos dos que acabamos de mencionar. Se sacrificó por su cuate, ¿no? ¿Sí lo hizo a propósito o se la calabació? Sí. No, lo hizo a propósito porque él podía decidir. Él tenía su poder eliminar al otro o eliminarse él mismo. Y eligió eliminarse él mismo al no escoger nada. Ese juego es un poco diferente. Le mencionan ahí como piedra, papel o tijera, pero es un poco diferente. Es el de números, el Junkin' Pong se llama. Bueno, ahí lo mencionaron como piedra, papel o tijera menos o negativo o algo así. Sí. Pero estuvo interesante esa parte, fue de las que más me gustó, con el reclutador ahí medio loco, medio desquiciado, y estos dos acá sufriendo. Esa parte estuvo buena. Yo no le entendía mucho al juego, la verdad. Pensé que era un piedra, papel o tijera normal, pero no le entendí mucho lo de tomar una mano afuera, una mano adentro, no sé qué pedo. O sea, como que les dan chance de cambiar una opción, yo creo. O no sé, pues, pero es como no lo entendí al final. Yo pensé que era al revés, como que simplemente el otro cuate había perdido. No pensé que le había dado chance a su compañero, a su associate, a que sobreviviera. Yo pensé que era simplemente fue un error de él mismo, que no supo hacer. Se hizo como que se congeló y no supo hacer la maniobra para poder ganar. Es lo que yo entendí al inicio. Pero sí tiene más sentido eso, como que quiso que su asociado sobreviviera. El que cometió el error fue el que sobrevivió. Porque ya habían como que agarrado la manita cuando empezaron a pasar así la repetición rápido. Ya habían agarrado la manita de siempre estar empatando. Y ya ves que él después, cuando está hablando con Gi-un al final, le dices que yo la regué, me puse nervioso y puse las 2 piedras. Entonces al poner las 2 piedras ya la regué.
porque no me acuerdo cómo se llamaba el jefe. Él Kim. Kim puso las tijeras y puso el papel. Entonces al hacer eso, y como yo puse las 2 piedras, ya peló, ya no había salida. Ya él o me eliminaba con la mano o se perdía él con las tijeras porque yo le ganaba. O sea, el que la regó fue el que sobrevivió por poner los 2. Y entonces yo la regué y el señor Kim, o mi jefe, como le decían mi boss, pues él me pudo haber eliminado allí y decidió no. Porque la otra regla que la puso el reclutador, no creo que sea regla del juego. Tienes que decidir y si no decides, estás como forfeit, estás como rompiendo la regla y te elimino. Entonces, eso lo que decía Sixto fue lo que hizo el Kim, el jefe. Él al estar así, no decidió, se quedó así temblando. Es que hasta el otro cerró los ojos pensando a ver qué va. Y abre los ojos y siguió estando así. Entonces el reclutador le dijo, bueno, entonces rompiste la regla del juego, estás frito. Por eso lo eliminó. O sea, se sacrificó por su cuate. Qué loco, pues ver ahí a que se muera el jefe enfrente de él. Que se sacrificó por él. Entonces vámonos a la escena esa final. El reclutador, como sea, ya al tener ahí a este chavo de secuestrado, bueno, encuentra dónde vive Gi-un, que es un hotel, por cierto, no un motel, compró un motel y ahí vivía para tener toda su preparación. Y ya cuando lo encuentra, se ponen a jugar Russian Roulette, ¿no? Que es lo que también estaba más o menos jugando con lo de piedra, papel y tijeras, más o menos. Yo sí pensé en un momento lo que el reclutador le dijo a Gi-un cuando le dio la pistola, que nada más quedaban dos opciones. Sería lo más fácil para ti ahorita dispararme 2 veces. O sea, disparar así 2 veces para que salga la bala. Yo pensé lo mismo. Yo lo hubiera hecho. O sea, estando en esa posición, a lo mejor yo lo hubiera hecho así. Pero es lo que quería ganar el juego. Hacer como... Saber lo que iba a hacer el Jin-Hun. Y no se dejó Jin-Hun. O sea, prefirió continuar en el juego. Se la jugó entonces 100%. Se la jugó y al final le ganó, ¿no? Bien, o sea, en el juego le ganó. Sigue siendo el ganador del juego totalmente. Fue 100% suerte, yo creo ahí. Cactus, cuando nos escuches, finalmente, dinos qué piensas de esa escena final del reclutador con Gi-un. Sí. ¿Qué pienso de esa escena? Pienso que los dos hicieron bien. Los dos se quedaron con lo que pensaban originalmente, con ¿cómo se dice? Sus morales. Lo dejaron intactos los dos. El Gi-un, ¿cómo se llama? El número 456. Él obviamente no quería que el otro cuate ganara moralmente y tuviera la razón al disparar 2 veces y ganarle así de esa manera. Entonces él pues se arriesgó su vida como quiera para ganarle así 100% al otro cuate que le trataba de probar un punto que los pobres o los trash siguen siendo trash prácticamente y que eligen mal. Y también el recruiter salió igual, sus morales, aunque sean medio raras, medio locas, de todas formas él también siguió al 100% lo que él piensa y pues al finalmente se mató él mismo, cuando él también pudo haber matado al número 456 sin ningún problema igualmente. Entonces los dos resultaron ser, o sea, moralmente, aunque sean diferentemente, terminaron bien en sus lados. Se quedaron con la suya. Y sí, y rápidamente el reclutador mencionó cómo entró, ¿no? Sí. Es una de las cosas que alguna vez comentamos y vamos a platicar más en el siguiente episodio, de que él era uno de los rojos, ¿no? Era uno de los Shy Guys, él. Entonces, aunque no dicen cómo lo reclutaron, repito, me parece que ya vamos a ver más de eso después, o lo empezamos a ver ya en el siguiente episodio, pero él fue reclutado por eso y sí dijo él, ¿no? Una de las personas que me tocó eliminar de los jugadores fue a mi papá. Me di cuenta que él era él. Y pues lo hice y en ese, o sea, no lo dudé, y en ese momento me di cuenta que sí yo estaba apto para este trabajo o algo así. En otras palabras, ahí se dio cuenta, como decías, Cactus, que sí está bien maníaco, no bien psycho. ¿Por qué será que lo decidieron eliminarlo? Sí, él empezó después de empezar a darle tanto seguimiento de que salió y hizo cosas así interesantes y luego darle cuello así tan rápido. O sea, sí, porque todo el episodio fue a él, ¿no? ¿Sí? Centrado en él. Pues es el background, es para hacer el meeting con el frontman. O sea, tuvo que ir a tantas lengths, a tantas cosas para poder sacar. Aparte de eso, hacen el link a lo que viene en el episodio 2, que a mí me gustó. Eso sí me gustó mucho el tema y ahorita te lo platicamos. ¿Algo más del episodio 1? Yo creo que no va a ser de los mejores ratings de episodios de esta temporada. Mi rating personal le doy un 8, yo creo. 8 de 10. Nada más por estar un poco lento. No, está muy alto, Cactus. Yo la verdad sí lo doy como un 7 de 10. ¿Tú, Sixto? 7-5 entre ustedes dos. Porque tuvo cosas así, las que me gustaron del reclutador más que nada. Tuvo cosillas interesantes, pero sí en general sí estuvo lento.
espero un poco más en los próximos episodios, especialmente porque nada más son 7. Bueno, entonces aquí le dejamos el episodio 1. Como sea, vamos a hacer episodios seguidos. Véanos en nuestro siguiente episodio, donde hablamos del episodio 2 de Squid Game, temporada 2. Bueno, aquí le dejamos.